Hola amigos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos. En este video estaré presentándoles las respuestas simplificadas del estudio para la semana del 1 al 7 de enero 2024. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. El tema: aprecie el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Texto temático: Apocalipsis 14:7. Adoren al que hizo el cielo, la tierra. Pregunta del párrafo 1. ¿Qué está diciendo un ángel y qué efecto debería tener su mensaje en nosotros? Respuesta: teman a Dios y denle gloria, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Todos debemos adorar a Jehová, Él es el Dios verdadero, y estamos agradecidos de adorarlo en su gran templo espiritual. Párrafo 2. ¿Qué es el templo espiritual de Jehová? Respuesta: es el sistema que Jehová ha establecido para adorarlo como Él quiere, y se basa en el rescate, el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué no es? No es un edificio físico, no está en la sede mundial o en la sucursal de cada país, y el recuadro nos explica que no es el templo de la visión de Ezequiel, tampoco es el templo santo para Jehová, y tampoco es el paraíso espiritual. Párrafo 3 y 4. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos y cómo los ayudó? Porque algunos de ellos estaban siendo objeto de burla de parte de los líderes religiosos judíos debido a que se habían hecho cristianos. Y esto generaba dudas, ya que ellos no tenían un majestuoso templo como el segundo templo, que estaba en aquel momento todavía de pie. No tenían un altar para ofrecer sacrificios ni tampoco sacerdotes o un sumo sacerdote. Esto podría parecer confuso, y eso los podría haber desanimado. Entonces, ¿cómo los ayudó Pablo? Él tomó la pluma y papel y les escribió la carta a los hebreos. Les enseñó verdades profundas. Les recordó que gracias al sacrificio de Cristo tenían una esperanza mejor que realmente podía ayudarlos a acercarse a Dios. Él les explicó cómo se relacionaba todo lo que había en el sistema judío, sí, como una sombra, y que la llegada de Cristo era la realidad. De una manera magistral les explicó este punto. Párrafo 5. Tenemos la pregunta: ¿qué es necesario que entendamos y por qué? Respuesta: es necesario que entendamos el sistema de adoración que Jehová ha establecido, porque esto hace posible el perdón de nuestros pecados y nos permite adorar a Dios como Él quiere. Primer subtema: el tabernáculo. Párrafo 6. ¿Para qué se usaba el tabernáculo? También se le llamaba tienda de reunión y era el lugar donde se reunían los israelitas para adorar a Dios y ofrecerle sacrificios antes del primer templo construido por Salomón, es decir, después que ellos salieron de Egipto y anduvieron en el desierto. Entonces allí se les dio instrucciones de construir este tabernáculo. Un dato interesante es que lo usaron durante casi 500 años hasta que llegó el primer templo, hasta que se construyó el primer templo de Jerusalén. Párrafo 7. ¿Cuándo llegó a existir el templo espiritual? Respuesta: llegó a existir en el año 29 de nuestra era, cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó y fue ungido con Espíritu Santo y empezó a servir como gran sumo sacerdote de Jehová en el templo espiritual. Subtema: el sumo sacerdote. Párrafo 8 y 9.
Según Hebreos 7:23 al 27, ¿qué diferencia enorme hay entre los sumos sacerdotes de Israel y el gran sumo sacerdote Jesucristo? Respuesta: los sacerdotes o sumos sacerdotes de Israel eran seres humanos imperfectos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo era perfecto. Los sumos sacerdotes no eran inmortales. Eventualmente ellos morían. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es inmortal, indestructible. Así que son grandes diferencias entre ambos. 9. Párrafo 9. Está relacionado con este punto. Ahora el subtema, los altares y los sacrificios. Párrafo 10. ¿Qué representaron los sacrificios que se ofrecían en el altar de cobre? Respuesta: representaron el sacrificio que limpiaría por completo el pecado a la humanidad. ¿Por qué? Porque estos sacrificios que se ofrecían no podían lograr el perdón completo de los pecados del pueblo, pero el sacrificio perfecto de Cristo limpia a la humanidad por completo del pecado. 11. ¿En qué altar se ofreció Jesús como sacrificio? Respuesta: ese altar representaba la voluntad de Dios y la voluntad de Jehová era que su Hijo sacrificara su vida humana perfecta. El Santo y el Santísimo, párrafo 12. ¿Quién podía entrar en cada sección del tabernáculo? Respuesta: los sacerdotes ungidos podían entrar en el Santo para cumplir sus responsabilidades sagradas. Pero ¿quién podía entrar en todas las secciones? Solo el sumo sacerdote. Ese es un punto interesante. Quiere decir que los sacerdotes tenían un acceso limitado. Ellos no podían entrar en el Santísimo. El único que podía entrar allí era el sumo sacerdote. 13. ¿Qué representan el Santo y el Santísimo? Bueno, esta es una pregunta interesante y aquí se hace mención que el Santo del tabernáculo representa la relación especial que los ungidos tienen con Dios. Esa sería la primera respuesta. La siguiente: el Santísimo representa el cielo donde vive Jehová. Imagínense, la morada del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. También se menciona que representa la cortina. Párrafo 14. Según Hebreos 9, 12, 24 al 26, ¿por qué es superior el templo espiritual de Jehová? Porque Jehová ha establecido el templo espiritual para adoración pura hacia Él y se basa en el rescate y el sacerdocio de Jesucristo. Y es muy superior. Hemos visto que lo que hubo en un comienzo era una sombra de algo superior por venir, y ahora hemos visto que Jesucristo representa la realidad. Es un punto muy interesante. El sumo sacerdote estaba en un lugar hecho por manos humanas y entraba con sangre de animales, pero Jesús entró en el lugar más santo de todos, el mismísimo tercer cielo, ante la presencia del Altísimo, y allí presentó el valor de su vida humana perfecta por todos nosotros, no solo por los ungidos, como algunos han entendido o lo han interpretado, sino por toda la humanidad redimible. Los patios, párrafo 15. ¿Quiénes prestaban servicio en el patio del tabernáculo? Respuesta: los sacerdotes. Una respuesta sencilla. También había una fuente de cobre en la que los sacerdotes se lavaban antes de cumplir sus asignaciones. Y luego, en el templo de Salomón y en el segundo templo, se construyeron más tarde, ¿sí? Un patio exterior donde los que no eran sacerdotes podían entrar y adorar a Dios. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo vino, este patio todavía estaba. 16. ¿Quiénes sirven en cada uno de los patios del templo espiritual? Respuesta: los ungidos que aún viven en la tierra sirven en el patio interior del templo espiritual.
Pero no solo ellos. También la gran muchedumbre hace esto en la tierra en el patio exterior del templo espiritual. Subtema: el honor de adorar a Jehová. Párrafo 17. ¿Qué sacrificios podemos ofrecerle a Jehová? Nuestro tiempo, energías, recursos para apoyar el reino, nuestra santidad, nuestra generosidad para con los demás, nuestros comentarios en las reuniones. 18. Según Hebreos 10, 22 al 25, ¿qué no debemos descuidar nunca y qué no debemos olvidar jamás? Bueno, la oración, la santidad, la integridad, la predicación, las reuniones y animarnos unos a otros. Que no debemos olvidar jamás que solo debemos adorar a Jehová. Se destaca 2 veces en el libro de Apocalipsis. Bien, hermanos, este fue nuestro estudio simplificado de este artículo para este fin de semana. Les envío un cordial saludo, bendiciones de Jehová para ustedes. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Un gran abrazo a la distancia y hasta una próxima transmisión. Esperamos poder saludarnos.